Imaginad por un momento, en vuestra mente, una estampa que se repite en universidades y ciudades de todo el mundo. Es tarde, las luces de neón parpadean en un bar abarrotado, o quizás se filtra la tenue claridad de una farola a través de las ventanas de un apartamento donde la música resuena con un ritmo contagioso. El aire vibra con el murmullo de voces jóvenes, con risas espontáneas que rompen el ambiente, con el tintineo constante de los vasos y las botellas. Chicos y chicas, en ese punto crucial de sus vidas que va de la adolescencia tardía a la veintena, levantando sus copas. Brindando por un examen aprobado, por un nuevo amigo, por el simple placer de la compañía, o quizás, y esto es lo interesante, brindando, sin saberlo, por su propio futuro. Es una escena tan familiar, tan arraigada en nuestra cultura juvenil, que casi la damos por sentada. Pero, ¿y si os dijera que detrás de esta imagen de diversión y desinhibición, que a menudo se nos presenta con un halo de imprudencia, podría esconderse una clave inesperada, para el éxito? Sí, lo habéis oído bien. Lo que vais a escuchar a continuación es tan asombroso, tan contraintuitivo, que desafía la lógica y las advertencias de salud que nos han acompañado durante toda la vida. Hoy, en Realmente Insólito, vamos a sumergirnos en una teoría que sugiere que el consumo de alcohol, y no uno moderado precisamente, durante los años formativos, podría, paradójicamente, ser un trampolín hacia mayores logros profesionales, una educación superior y una mejor posición económica. Preparaos, porque esta historia es de las que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el camino hacia la cima. Brindemos por vuestra riqueza. Así de directa, así de impactante, podría resumirse la conclusión a la que apunta un estudio que ha puesto patas arriba el debate sobre el alcohol y la juventud. Olvidad, por un momento, la imagen recurrente del borracho que acaba fracasando, esa narrativa que el cine y la televisión nos han vendido una y otra vez. Porque, según estas nuevas revelaciones, el consumo intenso de alcohol, lo que conocemos como consumo excesivo o binge drinking, durante la juventud, podría no ser el presagio de la ruina. De hecho, y aquí viene lo realmente insólito, podría ser un factor que incremente las posibilidades de éxito más adelante en la vida. Parece una broma, ¿verdad? Una contradicción flagrante con todo lo que la sociedad, los padres y los educadores nos han enseñado. Pero el canal Realmente Insólito está aquí para presentaros los hechos, por muy extraños que parezcan. El cerebro detrás de esta provocadora hipótesis es Willy Pedersen, un reputado sociólogo noruego de la Universidad de Oslo. En su más reciente publicación, titulada con una intriga que ya nos engancha, A The Beauty and Pain of Drugs, Hal, Belleza y el dolor de las drogas, Pedersen postula una tesis que ha resonado con fuerza en círculos académicos y mediáticos de todo el mundo. Él sostiene que el consumo de alcohol en contextos grupales, lo que denomina consumo comunal, especialmente durante la juventud, opera como una especie de lubricante social extremadamente eficaz. ¿Qué implica esto? Pues que el alcohol, consumido en compañía, ayuda a mitigar esas inhibiciones naturales que a menudo nos paralizan. Esa timidez que nos impide entablar conversación con desconocidos, el miedo al juicio social en un entorno nuevo, la dificultad para romper el hielo en un evento de networking. Pedersen argumenta que al bajar estas barreras, el alcohol facilita una mayor interacción, una comunicación más fluida y una construcción de relaciones que, de otro modo, llevaría más tiempo o simplemente no ocurriría. Un fenómeno que, según la cobertura del Times de Londres, podría estar impulsando las carreras de estos individuos amantes del licor a un ritmo notablemente más rápido que las de sus pares más sobrios y socialmente reservados. Es una perspectiva que nos obliga a mirar el fenómeno del consumo de alcohol juvenil con ojos muy diferentes. El propio Pedersen lo articuló con una claridad contundente en sus declaraciones a la prensa. La explicación más probable es que todo el alcohol es una especie de marcador de sociabilidad y que ese hábito conlleva algunos tipos de beneficios. Esto va más allá de la mera diversión. Se trata de reconocer el papel que el alcohol ha jugado históricamente, y sigue jugando, como catalizador de encuentros sociales, como lubricante en la formación de redes, en el establecimiento de lazos que trascienden el momento de la fiesta. Pensemos en los campus universitarios, los eventos de bienvenida, las reuniones de fraternidades o incluso las primeras cenas de empresa.
En todos estos escenarios, el alcohol a menudo facilita la ruptura de barreras, permitiendo que las personalidades se revelen más fácilmente y que las conexiones se forjen con mayor rapidez. En esta etapa vital, la juventud está construyendo sus identidades, explorando sus límites y, crucialmente, estableciendo las bases de sus futuras redes profesionales y personales. La teoría sugiere que aquellos que participan activamente en estos rituales de consumo comunal, aunque sea de forma intensa, podrían estar, sin saberlo, invirtiendo en su capital social, aprendiendo a navegar los complejos códigos de la interacción humana en entornos variados. Y este capital social, estas habilidades de networking, son increíblemente valiosas en el ascenso por la escalera del éxito. Resulta casi una coincidencia cinematográfica, pero esta provocadora idea ya había sido explorada, de forma ficcional, en la aclamada película danesa de 2020, Another Round, conocida como Druk en su idioma original, y dirigida por el brillante Thomas Vinterberg. La trama, que ganó el Oscar a la mejor película internacional, se centra en 4 profesores de secundaria que, sumidos en la monotonía y la crisis existencial, deciden poner en práctica una extravagante teoría. Su premisa: mantener un nivel constante de alcohol en sangre cada día, convencidos de que una ligera embriaguez puede mejorar su creatividad, su carisma y, en última instancia, su calidad de vida. Lo que comienza como un audaz experimento para recuperar la chispa perdida en sus vidas personales y profesionales, se convierte en una exploración profunda de los límites del control, la adicción y la búsqueda de la felicidad a través de medios poco convencionales. Aunque la película, como toda obra de arte, amplifica y dramatiza la premisa, la similitud con la hipótesis de Pedersen es innegable. Ambas obras, desde sus respectivos campos, nos invitan a considerar la posibilidad de que el alcohol, lejos de ser un mero agente de destrucción, pueda ser un facilitador, un catalizador, un engranaje sorprendentemente eficiente en la maquinaria del progreso personal y la fortuna. Una idea, desde luego, digna de nuestro canal, realmente insólito. Pero, ¿cómo llegó el profesor Pedersen y su equipo a estas conclusiones que, para muchos, suenan a herejía? Para intentar sustentar su teoría de que el licor podría, de alguna manera, engrasar la rueda de la fortuna, llevaron a cabo uno de los estudios longitudinales más ambiciosos y rigurosos de su tipo. Durante un periodo asombroso de 18 años, estos investigadores monitorearon de cerca los hábitos de consumo de alcohol de una cohorte de más de 3.000 noruegos. Un seguimiento que abarcó una de las etapas más formativas de la vida humana, desde los 13 años, una edad en la que muchos apenas empiezan a experimentar, hasta los 31 años, cuando la mayoría ya está consolidando sus carreras y su vida adulta. Los datos recopilados durante casi 2 décadas fueron exhaustivos, cubriendo no solo la frecuencia y cantidad de alcohol consumido, sino también sus trayectorias educativas, sus ingresos profesionales y otros indicadores de éxito. Los resultados, una vez analizados con meticulosidad estadística, fueron, por decirlo menos, sorprendentes y, para muchos, completamente contraintuitivos. Los investigadores descubrieron que aquellos individuos que habían comenzado a darle duro al alcohol, es decir, a consumir de forma más intensa y en cantidades mayores, durante su adolescencia tardía y a principios de la veintena, reportaron sistemáticamente niveles más altos de educación. Y lo que es aún más impactante, presumían de ingresos económicos considerablemente superiores. Esto en comparación directa con sus compañeros que optaron por la abstinencia total o por un consumo mínimo y esporádico de alcohol. Es una correlación, como declaró Pedersen, que resultó ser estadísticamente muy fuerte, claramente significativa. Imaginen la sorpresa de los investigadores al ver estos patrones tan robustos emerger de los datos. No se trataba de una pequeña desviación o una casualidad, sino de un vínculo consistente que desafía nuestra comprensión tradicional de los buenos y malos hábitos. Para solidificar aún más su argumento y ofrecer una prueba tangible, Pedersen evocó un ejemplo que, para muchos en el Reino Unido, es sinónimo de elitismo, exceso y, sí, también de un éxito desmesurado: el Bullindion Club de la Universidad de Oxford. Para aquellos que no estén familiarizados con esta legendaria institución,
El Bulindion es una sociedad de cena exclusivamente masculina, conocida por sus rituales extravagantes, sus cenas suntuosas, y por dejar a su paso un rastro de botellas vacías, vasos rotos y, a veces, facturas de daños considerables que sus acaudalados miembros pagan sin pestañear. Lo verdaderamente asombroso de este club, sin embargo, es su lista de exalumnos. Entre sus filas se encuentran figuras que han alcanzado la cúspide del poder político y económico, incluyendo a 2 ex primeros ministros del Reino Unido, David Cameron y Boris Johnson. Y no solo ellos, sino numerosos ministros, empresarios de éxito y figuras influyentes en diversos campos. La conexión con la teoría de Pedersen es cristalina. El Bulindion, con su atmósfera de camaradería desenfrenada y su consumo de alcohol a raudales, no solo era un lugar para la diversión, sino un crisol donde se forjaban lazos de por vida. Lazos que, más allá de los muros de la universidad, se traducían en una red de contactos inquebrantable, en un Old Boys Network que abría puertas y creaba oportunidades en el implacable mundo de la política, las finanzas y los negocios. La idea de que endosarse libaciones, es decir, consumir alcohol de forma intensa, durante los años formativos puede hacer que la carrera de uno envejezca como el buen vino, es decir, que mejore y adquiera mayor valor y prestigio con el tiempo, encuentra un eco potente en la historia y los logros de los miembros del Bulindion Club. Este es un ejemplo, realmente insólito, donde la teoría de Pedersen parece cobrar una vida palpable. Pero no todo es tan sencillo, y como buen observador de lo insólito pero real, el canal no puede pasar por alto la crítica y el análisis. El propio Times de Londres, al cubrir la historia, señaló una objeción fundamental que la lógica más básica nos impone considerar. Una correlación, por muy fuerte y estadísticamente significativa que sea, no es lo mismo que una causalidad. Es decir, que el alcohol y el éxito aparezcan juntos en los datos no significa que uno sea la causa directa del otro. Y aquí es donde la trama se complica y se vuelve aún más interesante. ¿Qué pasaría si la dirección de la influencia no fuera del alcohol al éxito, sino al revés? O, mejor dicho, si hubiera un tercer factor, una variable oculta, que influyera en ambas cosas. La observación es pertinente. Muchos de los miembros de estas hermandades etílicas, de estos círculos donde el alcohol fluye con libertad, ¿no podrían acaso estar ya en una posición de ventaja de antemano? Es la metáfora de estar en tercera base incluso antes de que empiece el partido. Pensad en ello. Jóvenes que ya están en una vía rápida hacia el éxito, quizás por su procedencia familiar, por el prestigio de sus escuelas, por sus conexiones sociales heredadas o por un talento innato ya reconocido, suelen tener más recursos y, por ende, más oportunidades para participar en actividades sociales costosas. Y esto incluye, muy a menudo, el consumo elevado de alcohol en entornos selectos. Este argumento cobra una fuerza particular en lugares como Noruega, donde el precio de una simple pinta de cerveza puede ser exorbitante debido a los altos impuestos. ¿Quién puede permitirse ese nivel de gasto en alcohol de forma frecuente, sino aquellos que ya disfrutan de una posición económica desahogada o que tienen la expectativa de un futuro próspero? Así, el consumo elevado de alcohol podría ser menos una causa del éxito y más un síntoma o un privilegio asociado a una trayectoria ya encaminada hacia él. Es el clásico dilema del huevo y la gallina, aplicado a la sociología y el consumo. Una distinción crucial que nos obliga a mantener la mente abierta y el espíritu crítico. Además, en un intento de aportar un equilibrio fundamental a su propia teoría, el profesor Pedersen introduce una advertencia importante, un matiz crucial que no podemos pasar por alto. Aunque el consumo social de alcohol pueda estar asociado con un mayor éxito en el futuro, no existe absolutamente ninguna evidencia que respalde la misma afirmación para aquellos que consumen alcohol en solitario. Y esta es una diferencia abismal, un abismo que separa dos mundos. El concepto de lubricante social pierde toda su razón de ser cuando no hay interacción, cuando no hay un grupo con el que conectar. El consumo en solitario se despoja de sus posibles beneficios sociales y, en cambio, se asocia con patrones de comportamiento muy diferentes. A menudo, puede ser un indicativo de aislamiento,
de búsqueda de un escape personal, o incluso un síntoma temprano de problemas de salud mental o de adicción. En lugar de fomentar la creación de redes o la mejora de habilidades interpersonales, la bebida en soledad puede exacerbar la reclusión y el deterioro del bienestar general. El alcoholismo, como enfermedad, se alimenta a menudo de la soledad, de la falta de un entorno social de apoyo. Así que, si la tesis de Pedersen se sustenta en la construcción de capital social a través de la interacción facilitada por el alcohol, entonces el acto de beber sin compañía no solo carecería de ese valor añadido, sino que podría conducir a resultados diametralmente opuestos, socavando el progreso y la salud de la persona. Es una advertencia que subraya la importancia del contexto y la distinción entre un comportamiento socialmente integrado y uno potencialmente problemático. Pero, como toda historia realmente insólita, esta tiene otra cara, una perspectiva fundamental que no podemos ignorar. Porque mientras el profesor Pedersen y sus colegas se zambulían en las correlaciones entre el alcohol y el éxito, la voz de la salud pública, representada por Linda Granlund, directora de salud pública en el Directorio de Salud del gobierno noruego, ofrecía una visión completamente diferente, y mucho más cautelosa. Es importante destacar que Granlund no estuvo involucrada en la investigación de Pedersen, lo que le permite ofrecer una opinión independiente y basada en un cuerpo de conocimiento distinto. Su mensaje es rotundo, claro y respaldado por décadas de investigación médica a nivel global. El consumo de alcohol, incluso en cantidades pequeñas y aparentemente inocuas, ya sea en un animado entorno social o en la intimidad de la soledad, puede tener un impacto negativo y significativo en la salud de las personas. Granlund y su equipo no se andan con rodeos al advertir sobre la amplia gama de riesgos inherentes al alcohol. No hablamos solo del hígado, que es el órgano más comúnmente asociado, sino también de enfermedades cardiovasculares, de su impacto neurotóxico en el cerebro, y de un aumento probado en el riesgo de desarrollar diversos tipos de cáncer, incluso con un consumo moderado. Además, el alcohol afecta directamente la calidad del sueño, desequilibra el estado de ánimo, puede exacerbar trastornos de salud mental como la ansiedad y la depresión, y disminuye nuestra capacidad para tomar decisiones racionales. Su recomendación es inequívoca y no deja lugar a dudas. Tanto aquellos que beben en grandes cantidades como los que lo hacen de forma más ligera deberían, por el bien de su bienestar, reducir su ingesta de alcohol. Un menor consumo significa una mayor esperanza de vida y un menor riesgo de enfermedad, declaró Granlund con autoridad. Y concluyó con una frase de una simplicidad aplastante pero de una verdad irrefutable. Cada copa que elijas saltarte es buena para tu salud. Este es el gran dilema que nos presenta la vida moderna, ¿verdad? Por un lado, una posible, aunque polémica, ruta insólita hacia el éxito social y profesional, cimentada en la desinhibición y el networking etílico. Por otro, la ciencia de la salud nos recuerda, con datos irrefutables, que el alcohol es, en su esencia, una sustancia que el cuerpo humano no necesita y que, en diversas dosis, le resulta perjudicial. Es una balanza delicada, con implicaciones profundas no solo para las decisiones personales, sino también para las políticas de salud pública y la forma en que educamos a las futuras generaciones. Y para añadir una capa más de intriga a esta ya compleja narrativa, observamos una tendencia actual que parece contradecir no solo las advertencias de salud, sino también las expectativas que teníamos sobre una de las generaciones más jóvenes. Los estudios recientes están revelando que los miembros de la generación Z, esa cohorte de jóvenes nacidos aproximadamente entre mediados de los años 90 y principios de los 2010, están aumentando su consumo de alcohol. Este fenómeno es particularmente interesante porque, históricamente, la Gen Z había sido etiquetada como una generación más bien abstemia, o al menos con un menor interés en el alcohol en comparación con sus predecesoras, como los millennials o la generación X. Se hablaba de una mayor conciencia sobre la salud mental y física, de la influencia de las redes sociales que a menudo promueven estilos de vida limpios, y de un auge de las bebidas sin alcohol. Pero, ¿qué ha cambiado? Pues bien, una de las explicaciones que se barajan es que, a medida que las presiones económicas y el coste de la vida se relajan,
o al menos se perciben como menos asfixiantes en ciertos estratos sociales y geográficos, estos jóvenes encuentran más margen para el ocio social y, consecuentemente, para el alcohol. También se especula con un efecto rebote post-pandemia, donde la gente busca recuperar el tiempo social perdido, o incluso con el alcohol como una forma de lidiar con el estrés persistente de un mundo en constante cambio. Este viraje en los hábitos de la generación Z es un fenómeno digno de un análisis profundo. Están, de alguna manera, acercándose inconscientemente a esa ruta del lubricante social que el profesor Pedersen describe. Están descubriendo, por sí mismos, el potencial del alcohol para forjar conexiones y abrir puertas en un mundo competitivo. ¿O es simplemente una vuelta a patrones de socialización más tradicionales, donde el alcohol sigue siendo un actor principal en la diversión y la creación de lazos? Es una pregunta abierta, que añade una capa de urgencia y relevancia a todo el debate que hemos presentado hoy. Así que, aquí nos encontramos, al final de este recorrido por una teoría que nos desafía a mirar más allá de lo evidente y de las verdades establecidas. Con una perspectiva que nos deja perplejos y nos obliga a mantener la mente abierta. Es posible que, de forma realmente insólita, el brindis despreocupado de la juventud, con sus excesos, sus risas desinhibidas y sus noches largas, esté construyendo los cimientos de un futuro más próspero, más conectado y con mayores logros para algunos. ¿O es simplemente una elaborada distorsión estadística, donde aquellos que ya están destinados al éxito son quienes más se permiten el lujo y la oportunidad de beber en sociedad? La ciencia, como vemos, a veces nos presenta paradojas, nos obliga a confrontar verdades incómodas. Nos muestra dos caras de una misma moneda. La del potencial social del alcohol como catalizador de interacciones, y la de sus innegables y probados riesgos para la salud humana. Lo que sí está meridianamente claro, es que la próxima vez que seamos testigos de un grupo de jóvenes brindando con entusiasmo, quizás no solo estemos presenciando un momento de efímera diversión, sino, realmente insólito, un posible atajo hacia la cúspide. O quizás, un camino con muchas más curvas, peligros y decisiones críticas de las que aparenta a simple vista.